¿Se han preguntado alguna vez cómo es posible que, en medio de la desolación más profunda, surja un milagro? Imaginen la escena. En las entrañas de uno de los galeones más temidos de la flota pirata, el Dama Negra, resonaba un lamento que helaba la sangre. No era el crujir de la madera bajo la tormenta, ni el fragor de una batalla. Era el llanto desconsolado de dos pequeños, huérfanos de madre, cuyos gemidos se habían convertido en la banda sonora de la desesperación. Su padre, el capitán Marcus Calamidad Vane, un hombre que infundía terror en los 7 mares, se encontraba desarmado ante la tristeza de sus hijos. Cada noche, los mismos sollozos, el mismo vacío. Hasta que una noche, en un acto de fe que desafiaba su naturaleza implacable, Marcus alzó la vista al cielo estrellado, pidiendo, casi exigiendo, una solución, una esperanza. Lo que ocurrió después, mis estimados, es una historia que ha sido susurrada en los puertos más remotos, una leyenda que solo unos pocos privilegiados conocen. Prepárense, porque lo que la marea trajo fue mucho más que una mujer. Fue el destino mismo. La vida en el Dama Negra no era para los débiles. Marcus Vane, con su barba salpicada de canas y una cicatriz que le cruzaba el ojo izquierdo, era un lobo de mar forjado en 1000 tormentas. Había saqueado ciudades, enfrentado a las flotas más poderosas y desafiado las leyes de reyes. Pero su fortaleza de hierro se derretía cada vez que escuchaba a sus hijos, Thomas, de 7 años, y la pequeña Isabella, de 5, llorar por su madre, Elara, una mujer de temple y corazón que las olas se habían llevado sin piedad hacía apenas un año. Los niños, acostumbrados al bullicio y la aventura de la vida pirata, habían perdido la chispa en sus ojos. Sus risas habían sido reemplazadas por suspiros, sus juegos por el silencio. Thomas se aferraba a un desgastado mapa del tesoro, el último regalo de su madre, mientras Isabella solo encontraba consuelo acurrucada junto al viejo lobo marino, Captain Oak, un loro parlanchín con más historias que los propios piratas. Marcus había intentado todo. Les contaba cuentos de tesoros escondidos, les enseñaba a navegar por las estrellas, les permitía manejar el timón. Pero nada disipaba la sombra que se cernía sobre ellos. El pesar de su hogar, de su barco, se había vuelto una carga más pesada que cualquier cofre de oro. Una noche, tras horas de intentar consolar a Isabella, quien se aferraba a su pecho mojándole la camisa con sus lágrimas, Marcus sintió un nudo en la garganta. No era solo el llanto de sus hijos, era la impotencia, la frustración de no poder devolverles lo que más anhelaban, el amor de una madre. Fue entonces, bajo el manto de una luna creciente que reflejaba su palidez en el agua salada, cuando el indomable capitán Vane, el que a nadie se doblaba, se arrodilló sobre la cubierta astillada. Con el viento azotando su rostro y el rugido del mar como único testigo, clamó al cielo con una desesperación que brotaba de lo más profundo de su ser. No era una oración, sino una súplica desgarradora. Cualquier cosa que traiga la paz a mis hijos. Envíame una mujer, sea quien sea, para que llene este vacío. No imaginaba que su desesperado ruego sería escuchado de la manera más insólita e inesperada. Y la marea, como si hubiera escuchado cada palabra de aquel capitán desesperado, respondió. No fue al día siguiente, ni a la semana, sino en medio de una calma chicha que precedía a la tormenta más inesperada. Algunos tripulantes, que faenaban cerca de una pequeña isla desierta, conocida por sus peligrosos arrecifes y sus leyendas de sirenas, avistaron algo inusual. No era un naufragio, ni un trozo de madera flotando. Era una figura. Al principio, la niebla marina y la distancia les impidieron discernir con claridad, pero conforme el Dama Negra se acercaba, lo impensable se materializó. Flotando a la deriva, aparentemente inconsciente, sobre una balsa improvisada hecha de algas y maderas blanqueadas por el sol, se encontraba una mujer. No vestía las ropas habituales de una náufraga, sus prendas, aunque rasgadas, parecían haber sido tejidas con hilos de luna y mar, y su cabello, de un tono azul medianoche, se extendía alrededor de ella como un halo iridiscente. No había señales de otra embarcación, ni de origen alguno. Simplemente apareció, como si el mar mismo la hubiera devuelto de sus profundidades, o el cielo la hubiera depositado con delicadeza en la superficie. Los marineros, supersticiosos por naturaleza, murmuraban sobre presagios y espíritus marinos, pero Marcus, con el corazón apretado por una mezcla de asombro e incredulidad, solo veía una respuesta a su plegaria más íntima y desesperada. Este no era un rescate ordinario, era el inicio de algo que cambiaría para siempre el rumbo del Dama Negra y la vida de sus pequeños. La figura inerte fue izada con sumo cuidado a bordo, y a medida que el sol apenas asomaba por el horizonte teñido de púrpura, su verdadera singularidad se hizo evidente. Era una mujer de estatura mediana, con una piel que, a pesar de la exposición al mar, parecía luminiscente, casi traslúcida en algunos puntos. Sus rasgos eran delicados pero firmes, con unos pómulos marcados y unos labios que conservaban un vestigio de tono coralino. Lo más impactante,
Sin embargo, eran sus ojos. Grandes y almendrados, eran de un color verde tan profundo que recordaban a las algas más raras de los fondos marinos, y estaban enmarcados por unas largas pestañas de un azul cobalto que hacían juego con su cabello. No llevaba joyas ostentosas, solo un simple collar de conchas pulidas que brillaban con un tenue resplandor, como si encapsularan la luz de la luna. Sus ropas, aunque extrañas y confeccionadas con un material suave al tacto y de textura similar a la seda marina, estaban rotas en varios lugares, revelando una piel sin mácula, ni una sola cicatriz o marca, lo que desmentía la idea de un naufragio violento. Había un aire de misterio a su alrededor, una calma etérea que contrastaba con la ruda y bulliciosa vida a bordo del galeón pirata. Los hombres, acostumbrados a la dureza de la vida en el mar, la observaban con una mezcla de curiosidad, temor y reverencia. ¿Quién era esta enigmática mujer que no parecía ni de este mundo ni del mar? ¿Y qué designios la habían traído hasta el corazón del Dama Negra, hasta las manos de un pirata viudo y sus hijos desolados? Su llegada no era una coincidencia, lo sabía Marcus. Era una intervención, una pieza clave en un rompecabezas mucho más grande de lo que cualquiera de ellos podía imaginar. La respiración contenida en la enfermería del barco se rompió cuando, tras horas de inconsciencia, sus ojos finalmente se abrieron. Eran esos mismos ojos, de un verde abisal hipnotizante, los que primero se posaron en los rostros de los pequeños Thomas e Isabella, quienes, curiosos y algo temerosos, se habían acercado a su litera. El llanto que había dominado el navío durante meses cesó, sustituido por un silencio expectante. Marcus Vane observó la escena desde la puerta, su mano crispada en la empuñadura de su sable, pero su expresión denotaba más asombro que amenaza. La mujer extendió una mano suave hacia Isabella, quien, contra todo pronóstico, no retrocedió. Un atisbo de sonrisa se dibujó en los labios coralinos de la desconocida, y un suspiro leve, casi inaudible, escapó de ella. Era un sonido de alivio, de reconocimiento, o tal vez de pura exhaustión. Los niños no sabían qué hacer, pero por primera vez en mucho tiempo, su tristeza parecía aliviarse, disolverse en la presencia de esta criatura de otro mundo. Era como si un soplo de aire fresco, limpio de salitre y pena, hubiera barrido el Dama Negra. La vida en el Dama Negra no era para los débiles. Marcus Vane, con su barba salpicada de canas y una cicatriz que le cruzaba el ojo izquierdo, era un lobo de mar forjado en 1000 tormentas. Había saqueado ciudades, enfrentado a las flotas más poderosas y desafiado las leyes de reyes. Pero su fortaleza de hierro se derretía cada vez que escuchaba a sus hijos, Thomas, de 7 años, y la pequeña Isabella, de 5, llorar por su madre, Elara, una mujer de témpel y corazón que las olas se habían llevado sin piedad hacía apenas un año. Los niños, acostumbrados al bullicio y la aventura de la vida pirata, habían perdido la chispa en sus ojos. Sus risas habían sido reemplazadas por suspiros, sus juegos por el silencio. Thomas se aferraba a un desgastado mapa del tesoro, el último regalo de su madre, mientras Isabella solo encontraba consuelo acurrucada junto al viejo lobo marino, Captain Oak, un loro parlanchín con más historias que los propios piratas. Marcus había intentado todo. Les contaba cuentos de tesoros escondidos, les enseñaba a navegar por las estrellas, les permitía manejar el timón. Pero nada disipaba la sombra que se cernía sobre ellos. El pesar de su hogar, de su barco, se había vuelto una carga más pesada que cualquier cofre de oro. Una noche, tras horas de intentar consolar a Isabella, quien se aferraba a su pecho mojándole la camisa con sus lágrimas, Marcus sintió un nudo en la garganta. No era solo el llanto de sus hijos, era la impotencia, la frustración de no poder devolverles lo que más anhelaban, el amor de una madre. Fue entonces, bajo el manto de una luna creciente que reflejaba su palidez en el agua salada, cuando el indomable capitán Vane, el que a nadie se doblaba, se arrodilló sobre la cubierta astillada. Con el viento azotando su rostro y el rugido del mar como único testigo, clamó al cielo con una desesperación que brotaba de lo más profundo de su ser. No era una oración, sino una súplica desgarradora. Cualquier cosa que traiga la paz a mis hijos. Envíame una mujer, sea quien sea, para que llene este vacío. No imaginaba que su desesperado ruego sería escuchado de la manera más insólita e inesperada. Y la marea, como si hubiera escuchado cada palabra de aquel capitán desesperado, respondió. No fue al día siguiente, ni a la semana, sino en medio de una calma chicha que precedía a la tormenta más inesperada. Algunos tripulantes, que faenaban cerca de una pequeña isla desierta, conocida por sus peligrosos arrecifes y sus leyendas de sirenas, avistaron algo inusual. No era un naufragio, ni un trozo de madera flotando. Era una figura. Al principio, la niebla marina y la distancia les impidieron discernir con claridad, pero conforme el Dama Negra se acercaba, lo impensable se materializó. Flotando a la deriva, aparentemente inconsciente, sobre una balsa improvisada hecha de algas y maderas blanqueadas por el sol,
se encontraba una mujer. No vestía las ropas habituales de una náufraga, sus prendas, aunque rasgadas, parecían haber sido tejidas con hilos de luna y mar, y su cabello, de un tono azul medianoche, se extendía alrededor de ella como un halo iridiscente. No había señales de otra embarcación, ni de origen alguno. Simplemente apareció, como si el mar mismo la hubiera devuelto de sus profundidades, o el cielo la hubiera depositado con delicadeza en la superficie. Los marineros, supersticiosos por naturaleza, murmuraban sobre presagios y espíritus marinos, pero Marcus, con el corazón apretado por una mezcla de asombro e incredulidad, solo veía una respuesta a su plegaria más íntima y desesperada. Este no era un rescate ordinario, era el inicio de algo que cambiaría para siempre el rumbo del Dama Negra y la vida de sus pequeños. La figura inerte fue izada con sumo cuidado a bordo, y a medida que el sol apenas asomaba por el horizonte teñido de púrpura, su verdadera singularidad se hizo evidente. Era una mujer de estatura mediana, con una piel que, a pesar de la exposición al mar, parecía luminiscente, casi traslúcida en algunos puntos. Sus rasgos eran delicados pero firmes, con unos pómulos marcados y unos labios que conservaban un vestigio de tono coralino. Lo más impactante, sin embargo, eran sus ojos. Grandes y almendrados, eran de un color verde tan profundo que recordaban a las algas más raras de los fondos marinos, y estaban enmarcados por unas largas pestañas de un azul cobalto que hacían juego con su cabello, el cual, de un tono azul medianoche, brillaba con iridiscencias cuando la luz la acariciaba, extendiéndose alrededor de ella como un halo misterioso. No llevaba joyas ostentosas, solo un simple collar de conchas pulidas que brillaban con un tenue resplandor, como si encapsularan la luz de la luna. Sus ropas, aunque extrañas y confeccionadas con un material suave al tacto y de textura similar a la seda marina, estaban rotas en varios lugares, revelando una piel sin mácula, ni una sola cicatriz o marca, lo que desmentía la idea de un naufragio violento. No se ajustaba a la imagen de una mera náufraga. Su presencia tenía una cualidad casi etérea, una calma innata que contrastaba brutalmente con el ambiente rudo y la vida tumultuosa a bordo del galeón pirata. Los hombres, endurecidos por años en el mar, la observaban con una mezcla de curiosidad, temor y reverencia. ¿Era una hechicera, dotada de poderes ocultos sobre las mareas y los vientos? ¿O tal vez una sirena, despojada de su cola para caminar entre los mortales, con un pasado ligado a las profundidades inexploradas y los secretos del océano? Marcus, por su parte, sentía que su naturaleza iba más allá de cualquier categoría conocida. Había una aura de importancia a su alrededor, una sensación palpable de que su aparición no era un accidente, sino el comienzo de una transformación crucial. Esta mujer, quienquiera que fuera, estaba destinada a desempeñar un rol fundamental, no solo en la vida de sus hijos, sino en el destino mismo del Dama Negra y en el futuro de sus travesías piratas. La respiración contenida en la enfermería del barco se rompió cuando, tras horas de inconsciencia, sus ojos finalmente se abrieron. Eran esos mismos ojos, de un verde abisal hipnotizante, los que primero se posaron en los rostros de los pequeños Thomas e Isabella, quienes, curiosos y algo temerosos, se habían acercado a su litera. El llanto que había dominado el navío durante meses cesó, sustituido por un silencio expectante. Marcus Vane observó la escena desde la puerta, su mano crispada a la empuñadura de su sable, pero su expresión denotaba más asombro que amenaza. La mujer extendió una mano suave hacia Isabella, quien, contra todo pronóstico, no retrocedió. Un atisbo de sonrisa se dibujó en los labios coralinos de la desconocida, y un suspiro leve, casi inaudible, escapó de ella. Era un sonido de alivio, de reconocimiento, o tal vez de pura exhaustión. Los niños no sabían qué hacer, pero por primera vez en mucho tiempo, su tristeza parecía aliviarse, disolverse la presencia de esta criatura de otro mundo, como si ese soplo de aire fresco, limpio de salitre y pena, hubiera barrido el Dama Negra de la tristeza. Lentamente, la mujer se incorporó, y con una voz tan suave como el oleaje en una playa desierta, que aún resonaba con la cadencia del mar, pronunció su nombre, Elara. El efecto fue inmediato. Thomas dejó de aferrarse a su mapa del tesoro y levantó la vista, sus pequeños ojos brillando con una luz que hacía mucho no se veía. Isabella soltó el loro del capitán Oak y se acercó más a la mujer. No era la misma Elara, no era. Su madre biológica, lo sabían instintivamente. Pero el nombre, el simple acto de pronunciarlo, trajo consigo una calidez, una esperanza, que había estado ausente por tanto tiempo. La mujer, que ahora sabíamos se llamaba Elara, no intentó suplantar a la madre perdida, sino que brindó una presencia tranquilizadora, una fuente de consuelo que los niños necesitaban desesperadamente. Empezó por lo más fundamental. Les cantó viejas nanas marineras que ninguna tripulación pirata conocía, historias de peces de colores y corales resplandecientes que cautivaron a los pequeños. Les enseñó a hacer figuras con algas secas, y con cada tarde que pasaba la cubierta del Dama Negra,
el sonido de las risas infantiles regresaba, tímidas al principio, luego más sonoras y contagiosas. Marcus Vane observaba todo esto con una mezcla de desconcierto y una gratitud que jamás hubiera imaginado sentir. La transformación de sus hijos era palpable. Isabella, la sombra de su anterior yo, ahora correteaba por la cubierta, riendo y jugando con el ara a identificar las constelaciones. Thomas, siempre el más reservado, le contaba a Elara sus sueños de explorador, y ella escuchaba con una paciencia infinita, asintiendo y ofreciendo palabras de aliento que parecían infundirle una nueva confianza. El llanto nocturno cesó. El silencio, antes un presagio de desolación, ahora era llenado por los suaves murmullos de Elara contando historias, o el débil sonido de las risas de los niños. La tripulación, aunque aún cautelosa, notaba el cambio. El Dama Negra, que antes flotaba como un barco fantasma cargado de pena, empezaba a respirar de nuevo, infundiéndole luz y vida a aquella embarcación tétrica y temida. La presencia de Elara era como un bálsamo para las heridas invisibles de la tripulación y la propia de Marcus. Pero el alivio de los pequeños era solo el comienzo. Elara, con su mirada serena y su aura enigmática, empezó a ejercer una influencia sutil, pero profunda, en todo el barco. No era solo una figura materna, su mera presencia parecía calmar las tensiones, disuadir las riñas, y lo más sorprendente, atraer la buena fortuna. Parecía tener un conocimiento innato del mar y el clima, alertando a Marcus sobre tormentas venideras o bancos de peces ricos antes de que los vigías los avistaran. Su sabiduría, aunque velada en misterio, demostraba que su aparición no fue un simple acto de caridad del destino, sino un designio con un propósito mucho mayor. Ahora, si esta historia de un pirata, una mujer misteriosa y la transformación de una familia en medio del vasto océano ha capturado su imaginación, les pido un pequeño favor. Este canal está dedicado a rescatar justamente estas leyendas, estos relatos que nos conectan con lo insólito y lo extraordinario. Si se sienten tan fascinados como yo por estas narrativas que desafían la lógica y nos invitan a soñar, les agradecería enormemente que se unieran a nuestra comunidad. Simplemente hagan clic en el botón de suscribirse y activen las notificaciones para no perderse ninguna de nuestras próximas historias. Vienen muchas más, y no querrán perdérselas. Pero la influencia de Elara iba mucho más allá de sembrar paz y alegría en los corazones de los niños. Su conexión con el mar era algo que trascendía la mera intuición. Cierta mañana, mientras el Dama Negra navegaba por aguas conocidas por su inestabilidad y capricho, Elara, sentada en la proa, extendió sus manos sobre la superficie del agua y murmuró palabras en un lenguaje que nadie, ni siquiera el más viejo lobo de mar de la tripulación, había escuchado jamás. Minutos después, una densa niebla marina, que no estaba prevista en el horizonte, envolvió el barco. Los marineros gruñeron, temiendo lo peor, pues la niebla era el camuflaje perfecto para barcos enemigos o un presagio de arrecifes ocultos. Pero Elara, con una calma sobrenatural, aseguró a Marcus que la niebla sería su aliada. Y así fue. Al cabo de unas horas, la densa manta blanca se disipó tan abruptamente como había aparecido, revelando a su paso un barco mercante de la Compañía de las Indias Orientales, cargado de especias y seda, que había quedado varado en un banco de arena, indefenso y listo para ser abordado. Marcus, astuto como siempre, comprendió de inmediato la ventaja que esa coincidencia les había dado. No hubo que disparar un solo cañón. La riqueza de la compañía, su verdadero tesoro, les esperaba, servida en bandeja de plata. Otro incidente que cimentó aún más la importancia de Elara ocurrió cuando el suministro de agua dulce del Dama Negra se agotó peligrosamente en medio de una travesía larga y sin viento. El desespero de la tripulación crecía, y la sed amenazaba con amotinamientos. Marcus, frustrado, contemplaba un mapa antiguo, buscando alguna isla cercana, pero sabía que tardarían días en llegar. Fue Elara quien se acercó, y con un gesto sutil, señaló un punto en el mapa, un lugar sin nombre, una pequeña mancha que Marcus había descartado por insignificante. Allí, dijo con voz tranquila, encontrarán el agua más pura que jamás haya probado un mortal, escondida bajo el abrazo de las viejas piedras. Los marineros se mostraron escépticos, pero la fe de Marcus en Elara ya era inquebrantable. Se desviaron de su curso, y tras horas de navegación incierta, encontraron no solo una pequeña caleta oculta, sino una cueva milenaria con una fuente de agua cristalina, tan abundante que reabastecieron todas sus reservas. No solo eso, en las paredes de la cueva, grabadas en la roca, había antiguas inscripciones y mapas de estrellas que indicaban rutas comerciales secretas y escondites de tesoros olvidados, mucho más valiosos que los mapas usuales que los piratas conocían. Su habilidad para comunicarse con la fauna marina era igualmente asombrosa. Un día, mientras las corrientes oceánicas arrastraban al Dama Negra hacia un campo de minas submarinas, restos de una antigua guerra naval, Elara sumergió sus manos en el agua, y en cuestión de minutos, una manada de delfines apareció, nadando en formación delante del galeón,
guiándolos a través del peligroso laberinto de explosivos sumergidos, indicando con sus movimientos el camino seguro. No era magia en el sentido tradicional, sino una conexión elemental, casi primigenia, con el espíritu mismo del océano. Era como si el mar le hablara, y ella, a su vez, le susurrara a las olas, a los vientos, a las criaturas que habitaban sus profundidades. La tripulación empezó a verla no solo como una figura misteriosa, sino como un talismán viviente, la encarnación de la buena fortuna que el mar les había enviado. La temían, sí, por su naturaleza desconocida, pero la respetaban, porque su presencia garantizaba no solo la seguridad, sino la prosperidad del Dama Negra. Era evidente que el Ara no era una náufraga común, ni una mujer de tierra firme. Su verdadero origen seguía siendo un enigma, pero su propósito, su importancia en el intrincado mundo pirata de Marcus Vane, se hacía cada día más claro. Ella era la clave para navegar más allá de los mapas conocidos, para desvelar los secretos más profundos del mar y, quizás, para encontrar el tesoro más grande de todos. Sin embargo, la vida pirata, por muy bendecida que pareciera, estaba llena de peligros. Un día, mientras el Dama Negra surcaba las aguas del Caribe, una flota de navíos de guerra españoles, conocida por su implacable persecución de piratas, apareció en el horizonte. Eran 3 galeones imponentes, armados hasta los dientes, y superaban en número y calibre al Dama Negra. La tripulación se tensó, preparándose para lo peor. Marcus Vane, con su experiencia en 1000 batallas, sabía que un enfrentamiento directo sería suicida. Sus opciones eran limitadas: huir y arriesgarse a ser perseguidos hasta aguas ignotas, o luchar y enfrentar una derrota casi segura. En medio del caos y la preparación para la batalla, con los cañones cargándose y los marineros asumiendo sus puestos, el Ara se acercó a Marcus. Su semblante, inusualmente grave, reflejaba la tensión del momento, pero sus ojos verdes seguían emanando una extraña calma. «Capitán», dijo el Ara, su voz grave pero firme, «la huida es inútil. Ellos nos alcanzarán. Pero hay una ruta». Marcus la miró, escéptico. ¿Qué ruta podría conocer ella que él, el pirata más experimentado de los 7 mares, ignoraba? Debajo de nosotros, continuó el Ara, señalando el agua turbulenta, hay una serie de cuevas submarinas, conectadas por estrechos pasajes. Los locales las llaman las fauces del Kraken. Son peligrosas, casi intransitables para un barco de nuestro tamaño, pero nos permitirán escapar sin ser detectados. Los marineros, al escucharla, comenzaron a murmurar. «Las fauces del Kraken», exclamó un lobo de mar. «Eso es el suicidio, capitán. Ningún barco ha regresado de allí». Otro añadió: «Es un laberinto de rocas afiladas y corrientes traicioneras. Solo los dioses del mar pueden guiarnos por ahí». El pánico empezaba a extenderse. Marcus dudó. La lógica le decía que era una locura. Pero la fe que el Ara había sembrado en él, el historial de sus coincidencias afortunadas, le susurraba otra cosa. Miró a Thomas e Isabella, abrazados en un rincón del capitán, sus rostros pálidos de miedo. Necesitaba una solución. El Ara preguntó: «Si lo que dices es cierto, ¿cómo sabemos que hay pasaje para el Dama Negra? ¿Y cómo navegaremos en la oscuridad?» El Ara sonrió levemente, una sonrisa que anticipaba tanto el peligro como la victoria. «Yo los guiaré, capitán. Mi conexión con el mar me mostrará el camino. Solo confíen en el mar, y en mí». La decisión de Marcus fue audaz y desesperada. La incertidumbre llenó a la tripulación mientras el Dama Negra se dirigía hacia una pared rocosa aparentemente impenetrable. Las naves españolas se acercaban, disparando sus cañones, sus bolas de fuego rozando el casco del galeón. En el último instante, el Ara, de pie en la proa, con los ojos cerrados, extendió sus brazos. Un silbido bajo, casi inaudible desde el interior de la cueva, fue la señal. El Dama Negra se deslizó por una abertura apenas visible en la roca, el mástil principal rozando el techo de piedra con un chirrido aterrador. La oscuridad los envolvió. Dentro, el Ara fue la única luz. Sus manos se movían con precisión, indicando a Marcus la dirección correcta, anticipando los giros y las corrientes. Sus ojos se abrieron y sus iris brillaban con una luz interna que iluminaba apenas el camino. La tripulación, asombrada, siguió sus instrucciones al pie de la letra, remando en silencio, evitando las rocas afiladas que amenazaban con desgarrar el casco. El aire era denso, húmedo, y el sonido del choque de las olas contra las paredes de la cueva resonaba como el latido de un corazón herido. Había momentos en que el barco parecía estar atrapado, sus avances eran centímetro a centímetro, pero un suave empuje de la corriente, o una indicación del Ara, les permitía seguir adelante. Horas después, cuando la tripulación pensaba que la oscuridad sería eterna, una leve luz comenzó a filtrarse al frente. Salieron a campo abierto,
bajo el cielo estrellado, indemnes. Los navíos españoles, incapaces de seguirles por el laberinto, quedaron atrás, desconcertados. El Dama Negra había escapado, y solo el Ara había hecho posible lo imposible. Este acto de valentía y conocimiento del mar solidificó el lugar de el Ara en el corazón de la tripulación. Ya no era solo la mujer que había traído la paz a los hijos del capitán, ahora era una estratega, una guía, una pieza indispensable en la supervivencia del Dama Negra. Su misterio se profundizaba, pero también lo hacía el respeto y la admiración hacia ella. La tensión se había elevado al máximo, y ella había respondido con una sabiduría que iba más allá de lo comprensible para cualquier mortal. La leyenda de El Ara crecía con cada día que pasaba, susurrada con asombro por los marineros. El coraje y la perspicacia de El Ara en las fauces del Kraken habían salvado al Dama Negra, pero la verdadera prueba de su excepcionalidad estaba aún por llegar. La huida de los galeones españoles, si bien audaz, no era el fin de sus problemas, sino el preludio de un desafío mucho mayor. Semanas después, mientras el navío se dirigía hacia una remota isla del Pacífico, conocida en antiguos mapas como la Isla del Silencio, el aire se cargó de una electricidad extraña. Esta isla era el supuesto escondite del legendario corazón de Leviatán, una gema de inmenso poder místico, capaz, según los relatos, de controlar las corrientes oceánicas y revelar los secretos más profundos del mar. Marcus Vane había buscado este tesoro durante años, más por la leyenda que por la riqueza, creyendo que su poder podría haber salvado a su difunta esposa, o al menos, desvelado la verdad de su destino. Sin embargo, no era el único. Al acercarse a la isla, el Dama Negra se encontró con una flota de barcos piratas liderados por el infame capitán Barbanegra STL, un rival formidable y sin escrúpulos, conocido por su brutalidad y su obsesión por el mismo tesoro. La escena era la de un enfrentamiento inevitable, una batalla por la supremacía y por el místico corazón del Leviatán. Este no sería un simple abordaje, era una danza de destrucción. Los barcos de STL cerraron el cerco, sus cañones listos para disparar. La tripulación del Dama Negra se preparó para la batalla, pero el nerviosismo era palpable. STL era una bestia, y su tripulación, una horda de salvajes. Al ver la magnitud de la amenaza, Marcus supo que esta vez las maniobras evasivas o los trucos del Ara con el clima no serían suficientes. Se necesitaba más que ingenio, se necesitaba un milagro. Fue entonces cuando el Ara, con una determinación que nunca antes le habían visto, se puso al lado de Marcus en el puente. Su cabello azul medianoche parecía brillar con una luz propia, y sus ojos verdes, profundos como el abismo, se fijaron en la Isla del Silencio. No había miedo en su rostro, solo una concentración absoluta. «Capitán», dijo el Ara, alzando la voz para ser escuchada por encima del creciente clamor. «El corazón del Leviatán no es una gema común. No es solo un tesoro para ser saqueado. Es un conducto, una llave para el verdadero poder del océano. Solo aquellos con una conexión pura con el mar pueden activarlo y usarlo». Marcus la miró, comprendiendo que lo que el Ara proponía era ir más allá de cualquier estrategia de combate convencional. «Pero, ¿cómo, el Ara? STL nos abordará en cuestión de minutos». El Ara extendió su mano hacia la proa, un gesto digno de la realeza marina. «Necesito llegar a la caverna principal de la isla, al corazón de la cámara donde reside el corazón. Yo puedo activarlo, pero necesito algo de tiempo. Y tú, Marcus, necesitas mantener a STL ocupado y alejado de la orilla». La tripulación la miraba con una mezcla de asombro y escepticismo. ¿Una mujer, por muy misteriosa que fuera, iba a decidir el destino de la batalla? Pero la autoridad en la voz de El Ara era innegable. Marcus, confiando plenamente en ella después de todas las pruebas, dio las órdenes. Mientras el Dama Negra y los barcos de STL intercambiaban las primeras andanadas de cañonazos, cubriéndose con una cortina de humo y pólvora, el Ara se lanzó al agua. Los piratas gruñeron. Ante lo que parecía un acto suicida, pero Marcus sabía que era su única esperanza. El Ara nadó con una velocidad antinatural hacia la orilla de la Isla del Silencio, esquivando las balas de cañón y los proyectiles que caían sobre el agua. Su figura se desdibujó entre las olas, como si el propio mar la protegiera. Una vez en la costa, se internó en la densa vegetación, buscando la entrada a la caverna submarina que albergaba el corazón del Leviatán. Mientras tanto, el Dama Negra se enfrascó en una fiera batalla naval. Marcus, con la ferocidad de un lobo acorralado, comandaba su tripulación con maestría, haciendo que cada cañonazo contara y cada maniobra fuera precisa. El objetivo no era vencer a STL directamente, sino ganar tiempo, distraerlo de lo que el Ara estaba haciendo. La refriega era ensordecedora, el crujir de la madera, el estruendo de los cañones, los gritos de los hombres. El Dama Negra, aunque superado en número, luchaba con la desesperación de quien tiene todo que perder. Parecía que el fin estaba cerca.
De repente, una luz esmeralda pulsante emergió de las profundidades de la isla del silencio, proyectando un brillo etéreo sobre la ensangrentada superficie del mar. La batalla se detuvo abruptamente. Todos los ojos, tanto de la tripulación de Marcus como de los piratas de STL, se volvieron hacia la fuente de esa luz sobrenatural. Desde el centro de la isla, una columna de agua se elevó majestuosamente hacia el cielo, girando y brillando con la misma luz verde. Dentro de esta columna, flotando ingrávida, estaba el Ara. Sus brazos estaban extendidos, y en sus manos, pulsando con una vida propia, la vio Marcus, el corazón del Leviatán. Era una gema gigantesca, de un verde tan intenso que parecía absorber la luz del sol, y emitía una melodía etérea que solo ella podía escuchar y replicar. El Ara comenzó a cantar con el corazón, su voz resonando por todo el mar, una amalgama de cantos de ballenas, el susurro del viento y el rugido de las olas. Y el mar respondió. Las corrientes alrededor de los barcos enemigos se volvieron caóticas e impredecibles, arrastrándolos hacia los arrecifes ocultos. De las profundidades emergió una bandada de ballenas gigantes, rodeando a los barcos de STL, empujándolos y desorientándolos. Las olas se alzaron como montañas, golpeando sus cascos y haciendo que sus mástiles se rompieran como cerillas. El Ara no estaba simplemente activando un artefacto, estaba fusionándose con el océano. En cuestión de minutos, la flota de Barbanegra STL, antes una amenaza imparable, se encontró luchando contra la furia elemental de un mar enfurecido bajo el control del Ara. La gema en las manos del Ara pulsaba con cada ola, y los barcos de STL, indefensos, comenzaron a romperse contra los arrecifes, sus tripulantes lanzados por la borda. No hubo necesidad de que el Dama Negra disparara un solo cañón más. La fuerza del mar, guiada por el Ara, había decidido el clímax. El Ara regresó al Dama Negra, no nadando o escalando, sino ascendiendo desde el mar sobre una columna de agua que la depositó suavemente en cubierta. En sus manos, el corazón del Leviatán latía ahora con un pulso suave, su brillo esmeralda menguando hasta convertirse en un resplandor apacible. La destrucción de la flota de STL había sido absoluta, un testimonio aterrador y majestuoso del poder que el Ara podía convocar. Los marineros, antes escépticos, la miraban ahora con una veneración inquebrantable, no solo por haber salvado el barco, sino por haber sido testigos de algo que iba más allá de la comprensión humana. Marcus la recibió con los ojos llenos de una reverencia que nunca había dirigido a mortal alguno. El Ara le entregó el corazón del Leviatán, y al tocarlo, Marcus sintió una oleada de energía y una visión fugaz de los secretos del océano, un entendimiento profundo de las corrientes y los vientos que le hizo ver que el verdadero tesoro no era la gema misma, sino el conocimiento y la conexión que el Ara poseía. El Ara no se fue. Decidió quedarse, pero no como una simple capitana o una figura materna, sino como la guardiana del mar y la protectora del Dama Negra. Su verdadera naturaleza, la de una criatura nacida de las profundidades, de un linaje antiguo conectado con el mismo espíritu del océano, se había revelado por completo. Con el Ara a bordo, los llantos de los niños nunca regresaron. El Dama Negra se convirtió en un barco legendario, un santuario en el que la aventura se combinaba con la paz. Marcus, sus hijos, y toda la tripulación, aprendieron a vivir en armonía con el mar, guiados por la sabiduría de el Ara. La tristeza se había disipado, dejando un legado de prosperidad y una familia inquebrantable. Así concluye la asombrosa odisea del capitán Marcus Vane y el Dama Negra, transformada por la enigmática el Ara. Una historia que nos enseña que el mayor tesoro no siempre es el oro o la plata, sino la conexión, la fe y la fuerza que una figura puede infundir cuando el destino llama a la puerta. El Ara, la mujer misteriosa que el mar les devolvió, no solo secó las lágrimas de unos niños, sino que reveló una verdad profunda. La sabiduría ancestral que reside en lo femenino puede ser la brújula más certera, el escudo más fuerte y la luz más brillante en medio de la oscuridad. Si esta historia, tejida con la sal del mar y el misterio de lo inexplicable, les ha cautivado, les invito a ser parte de nuestra travesía. Suscríbanse a nuestro canal y activen la campana de notificaciones para no perderse ninguna de las maravillas que el pasado nos depara. Hay muchas más historias esperando ser desenterradas.